La oposición convoca a los venezolanos nuevamente a las calles. Esta vez marcharán hasta la Nunciatura Apostólica y pedirán al representante del Vaticano que intervenga ante el gobierno de Nicolás Maduro para que ingrese al país la ayuda humanitaria. El diputado Miguel Pizarro aseguró que no permitirán que sigan muriendo ciudadanos por falta de medicinas. La Marcha de los Récipes, así se denomina esta movilización que se realizará el próximo jueves. A pesar de ser una de las peticiones establecidas en el diálogo, el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a aceptar la ayuda humanitaria prometida por varios países. A todo el que hoy no consigue una medicina, a todo el que hoy no consigue lo que necesita para poder vivir, a que este jueves nos acompañe a protestar y a exigir que se cumpla lo que en esa mesa se habla. Y aquí nadie se engañe, nosotros no confiamos en el gobierno, nosotros no confiamos en la palabra de quienes tenemos enfrente, confiamos en el esfuerzo del Vaticano, confiamos en el esfuerzo de los mediadores y en lo que en adelante pueda avanzar, teniendo la esperanza de que nuestro país pueda decidir. Para el diputado Miguel Pizarro, lo importante no es lo que diga el gobierno y su negativa de convocar a elecciones generales. Lo que realmente importa es lo que construya la oposición para cambiar de gobierno y sacar al país de la crisis. El problema aquí no se trata de qué dicen ellos, es qué hacemos nosotros. Ellos tienen una tarea muy clara, ellos tienen un objetivo muy claro, construir desesperanza. Que no importa lo que nosotros hagamos, usted que nos ve en su casa, crea que es imposible que este país cambie. Y por eso creo que nosotros tenemos, aunque sea impopular y aunque sea difícil, que transitar todos los caminos que nos den legitimidad de ser una opción de poder en este país. Lo que está en juego no es una elección más, lo que está en juego es el poder. Y el poder entendido como la única herramienta verdadera de construir soluciones para la gente. El diálogo que le interesa al gobierno es el que desmoraliza y desmoviliza, una manera de tomar oxígeno para llegar de pie al año 2018. Son palabras del diputado Freddy Guevara, quien además invitó a los ciudadanos a no abandonar la calle y a la Asamblea Nacional a retomar un juicio político en contra de Nicolás Maduro. Y sobre todo, a ejercer la presión para que tengamos la solución real a esta crisis, que es una nueva elección presidencial para que Venezuela tenga a un nuevo gobierno. Mientras tanto, representantes del partido COPEI, desde las inmediaciones de la cárcel del SEBIN, exigieron la liberación de los presos políticos. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro no cumpla con los compromisos establecidos en el diálogo, la oposición venezolana seguirá convocando a los ciudadanos a tomar las calles. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Saludamos a esta hora al analista político José Vicente Carrasquero. Profesor, bienvenido, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Carlos, recibo un saludo. Se han dado dos encuentros entre oficialismo y oposición y para una buena parte de la dirigencia, incluso de la Unidad Democrática y de los ciudadanos, pues no se ha logrado nada en concreto. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, ciertamente ha habido un problema de expectativas. Las expectativas que se generó el sector de la oposición se quedaron frustradas de alguna manera después de leer la carta el cardenal el día domingo. Eso hace que de alguna forma se desenlace, se desate una cantidad de críticas contra el sector oposición, básicamente contra la dirigencia de la oposición, que esas críticas sean a veces duras y destempladas. Y lamentablemente hay que decirlo, esas mismas críticas por parte de líderes de opinión, de personas que debieran tener la cabeza más fría, son las que terminan generando, junto con esa frustración de expectativas, terminan de consolidar un piso para esa desesperanza aprendida de la que estaban hablando, para ese sentimiento de derrota que se puede dar en la oposición. Bueno, básicamente porque la diferencia entre lo que se quería y lo que se logró es bastante grande, es evidente, y habla de un momento en que la oposición pareciera estarse quedando corta en la capacidad de satisfacer las demandas de una población que quiere ver los problemas del país resueltos lo más rápido posible. Profesor, ¿vale la pena seguir sentados en la mesa de negociación cuando en el caso de la oposición llegó allí, a ese punto, logró sentar al gobierno, logró que se enviara, el Papa Francisco enviara un enviado especial en este caso para mediar
mientras no se hable de referendo revocatorio, y el gobierno ha sido insistente y claro con esto, no se va a negociar ni elecciones adelantadas ni referendo revocatorio. Sí, ciertamente que ese es un punto bastante álgido en el asunto. Hay que recordar que la forma como el gobierno acabó con el referéndum revocatorio significó en la práctica una ruptura del hilo constitucional. También hay que tener en cuenta que estamos sentados frente a un grupo de personas que carecen de los escrúpulos suficientes para evaluar, para ponerle coto a sus acciones desde el punto de vista moral. Y entonces ahí la oposición, que actúa dentro de los límites de la ley, dentro de los límites de la Constitución, se ve en desventaja. Hay que seguir sentados en la mesa, bueno, siempre y cuando la posibilidad del referéndum revocatorio siga siendo una posibilidad abierta, siempre y cuando la posibilidad de una elección adelantada sea una puerta abierta. ¿Es posible adelantar una elección? Claro que sí. Si el presidente renuncia mañana, en un mes hay que realizar una elección presidencial. Lo que se está tratando de, o lo que debe la oposición de tratar de evitar, y yo creo que esta marcha a la Anunciatura mañana es una en buena dirección, es que se olvide cuáles son los problemas que está sufriendo la gente. No hay que olvidar el problema del hambre. En Venezuela hay hambre, en Venezuela hay escasez de cualquier tipo de productos, hay una criminalidad altísima, una deficiencia de los servicios públicos bastante grande. Bueno, eso tiene que estar sobre la agenda para armar un esquema de oposición tal que la gente se sienta que debe movilizarse para exigirle al gobierno que se vaya o exigirle al gobierno que rectifique. ¿Tiene el gobierno capacidad de rectificación? No, definitivamente no, lo está demostrando. El gobierno sabe que hay niños muriéndose de hambre, sin embargo no toma las acciones requeridas, sabe que hay gente que necesita medicinas y no acepta la ayuda humanitaria. Lo cierto es que el gobierno parece estar metido en una burbuja que lo favorece, y lo favorece solamente porque, como lo dije antes, no tienen ataduras de tipo ético, no tienen ataduras de tipo moral, y por el contrario, tienen que defenderse de la posibilidad de verse enfrentados a la justicia en caso de que salieran del poder. El problema que muchos ven, profesor, y se refleja en redes sociales, se refleja en declaraciones no solo de los políticos, sino de los ciudadanos, es que pareciera que mantener caliente la calle, la protesta, como usted lo dice, que es necesario en esta lucha que emprende la oposición con un gobierno que a su juicio no es democrático y a juicio de la oposición pues no está en la senda de la ley, pareciera también cuesta arriba para la oposición, toda vez por ese efecto de decepción que se desprende al no haberse discutido como primer punto el tema del referendo revocatorio. Bueno, pero nuevamente aquí hay un problema de comunicación política por un lado, y también hay un asunto de poner prioridades a las cosas que son importantes. ¿Qué es importante? Que no siga muriendo gente de hambre. ¿Qué es importante? Que no siga muriendo gente por falta de medicina. También, por supuesto, es muy importante el referéndum revocatorio, pero también es importante buscar la renuncia del presidente. También es importante buscar que el presidente acepte la posibilidad de unas elecciones adelantadas. Nuevamente, cuando se dice que las elecciones adelantadas no están previstas en la Constitución, es totalmente falso. Si el presidente renuncia mañana, en 30 días hay que hacer unas elecciones para terminar eso. Y además hay mecanismos previstos en la técnica constitucional para proceder a un adelanto de elecciones. ¿Por qué no quieren salir del poder? Bueno, ya le hemos dicho a la saciedad, no quieren salir del poder, primero porque se siguen enriqueciendo descaradamente de los pocos recursos que quedan en el país, porque creen que retardando las elecciones de gobernadores que se tenían que realizar en diciembre y ahora se van a realizar a finales del primer semestre del año que viene, ellos van a poder recuperar un poco de popularidad para no perder todas las gobernaciones que tienen previstas perder. Entonces, lo que tiene que tener claro la oposición, y esto incluye tanto a la base opositora como a la dirigencia opositora, es que esto es un proceso demasiado complejo, que requiere cabeza muy fría, que necesita que las vísceras no entorpezcan el proceso de toma de decisiones, que necesita que los pasos se vayan dando paulatinamente,
para seguir debilitando a un gobierno que no está gobernando. El gobierno de Maduro en la práctica no está gobernando. Yo me preocupo mucho cuando hay gente que dice que Maduro salió ganando de esto. Yo no sé qué salió ganando, porque en realidad el gobierno de Maduro sigue siendo un gobierno sin capacidad de gobernar y con una altísima inestabilidad política y social. Eso es un hecho concreto. Decir que Maduro está ganando en este momento es un sinsentido. Ahora, profesor, usted hablaba de elecciones si el presidente renuncia, pero la propuesta opositora de alguna manera es elecciones generales, incluyendo dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática que están en rol de gobierno en alcaldías, en gobernaciones. Eso es lo que está poniendo la oposición sobre la mesa. Esa negativa del gobierno de entrar en esas aguas electorales también denota debilidad. Absolutamente, si ellos estuviesen seguros. Usted oye por ahí al señor Cabello diciendo que la oposición no quería referéndum revocatorio. No, los que no quieren referéndum revocatorio son ellos, pues saben que lo van a perder, porque las elecciones anteriores las ganaron de chiripa, porque las elecciones a la Asamblea Nacional las perdieron muy feo, con más votos de los que se necesitan para revocar a Maduro. ¿Dónde está el miedo en este momento? El miedo está del lado del oficialismo. No es solamente un miedo a perder el poder, es un miedo a las consecuencias que vienen detrás de perder el poder. ¿Dónde se va a meter el señor Cabello? ¿Dónde se va a meter el señor gobernador del estado Táchira, el gobernador del estado Zulia, el gobernador del estado Carabobo? Todos miembros de la intentona fracasada golpista del año 1992 y que tienen sobre sus hombros el peso de todos los delitos que han venido cometiendo. Uno de ellos, por cierto, mencionado en el juicio de los narcosobrinos, se oye su nombre ahí, no debe ser precisamente porque estaba impidiendo que estos señores traficaran drogas. Bien, ese es José Vicente Carrasquero, analista político venezolano, a quien agradecemos que haya atendido esta invitación de la tarde de NTN 24. Profesor, muchas gracias, una buena tarde. Muchas gracias, Carlos, buenas tardes. Hasta la próxima.